Bueno, vamos a hablar de SQL. De SQL y los distintos tipos de lenguaje. En esta clase lo que vamos a ver es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de control de datos. Pero no obstante lo cual, ahora vamos a repasar cuáles son los 4 tipos de lenguaje del SQL. El SQL es un lenguaje estándar, ¿no? Digo, en función de para qué se utilicen los lenguajes, el estándar de SQL los divide como lenguaje de control, lenguaje de manipulación, lenguaje de definición, y hay un tipo de lenguaje que es para control de transacciones. Entonces, el lenguaje de manipulación de datos va a ser el que me va a permitir, permítanme darlo en otro orden. Primero vamos a hablar del lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, como ya lo venimos repitiendo en varias oportunidades, va a ser quien me va a permitir crear los objetos dentro de mi base de datos. En primera instancia voy a crear una base, después voy a crear una tabla y crearé vistas, store procedure, triggers, lo que haga falta para mi base de datos. Las sentencias que se van a utilizar, bueno, son el create, el alter, que es para la modificación, el drop, que es para borrar, y el rename, que es para renombrar una tabla. Estas 4 sentencias me van a impactar directamente dentro de mi metadata. Cuando yo creo objetos, esos objetos van a estar en la metadata. Cuando yo modifique la modificación, la va a tener que aprender la metadata. ¿Se acuerdan cuando vimos el diagrama de bloques? Que cuando hacíamos algún tipo de modificación, de estructura, etcétera, afectábamos directamente la metadata como escritura. Mientras que cuando hacemos lenguaje de manipulación de datos, leemos nada más que en la metadata para saber cuál es la estructura, para después ir a buscarlo en el modelo, en el esquema lógico, para mapearlo en el esquema físico y saber cómo recuperar los datos, el gestor de base de datos. Entonces, el lenguaje de definición de datos es quien primero me va a permitir crear los objetos dentro de mi base de datos. Crearlos, modificarlos, borrarlos o renombrarlos. Mientras que el lenguaje de manipulación de datos va a ser quien me va a permitir primero llenar esa tabla que estaba vacía, insertar datos, modificar esos datos, hacer una modificación parcial, si se quiere, es como solo copiar las diferencias, sería un merge, y borrar datos. Lo del merge lo podríamos obviar, que iría dentro del insert, ¿no? Nos podríamos quedar con insert, update y delete. El merge es un tipo de insert. Y a veces puede ser un update también. Pero no, si ustedes me contestan en el parcial o en el final, insert, update, delete, está perfecto. Lo mismo para el lenguaje de definición de datos. Si me dicen create, alter, drop, está perfecto. El rename, bueno, no hace la estructura, sino que hace al nombre la estructura. No obstante lo cual toca la metadata. Entonces, lenguaje de control de datos es quien permite manejar los privilegios, entiéndase por privilegio, los derechos o privaciones o restricciones que tendrían sobre el dato, y el dato va a ser mediante una tabla, ¿no? Digo, yo voy a dar permiso a una tabla o denegar el permiso a una tabla. Y el permiso a su vez tiene distintos tipos de privilegio, porque yo podría dar permiso de lectura y denegar el permiso de escritura. Digo, tiene permiso para una cosa pero no para la otra. Las tablas siempre van a ser en leer y en modificar, o en insertar datos. Entonces, el grant y el revoke va a ser quienes me van a permitir dar privilegios sobre una tabla, sobre una base, etc. Mientras que las instrucciones de control de transacciones, esto está dentro del lenguaje de manipulación de datos. Acá lo doy por separado para que se entienda que es algo bien separado del lenguaje de manipulación.
digo, de más está decirlo, que en el lenguaje de manipulación está el select, ¿no? Digo, para leer voy a tener que seleccionar, digo, el lenguaje de instrucciones de control de transacción administra las modificaciones creadas por el lenguaje de manipulación de datos. Digo, si yo voy a hacer un update donde tengo que modificar una cantidad enorme de datos, yo podría hacer un commit y un rollback. En el commit es cuando yo inicio una transacción, digo, logueo una transacción, voy a dar comienzo a una transacción, y después con el rollback puedo volver para atrás a donde puse que iniciaba la transacción, o con el commit puedo guardar los cambios. Es como el rollback, si hablamos en la computadora, sería un control Z. Yo estaba modifiqué un set de datos, me di cuenta que no tenía que modificar, hice un rollback. O puedo hacer un commit y lo cierro en la transacción, ¿no? Pero yo tengo que declarar que estoy iniciando una transacción. Si yo hago un update directamente, se hace y punto. Si lo quiero volver atrás, bueno, veo cómo lo vuelvo atrás. Pero no tengo un punto de partida y una vuelta atrás. Digo, si yo estoy haciendo un update del sueldo y una tabla de salarios y a la columna sueldo le sumo el 3%, tengo como volverlo para atrás porque si me equivoqué porque le resto el 3%. Ahora, si borro todos los documentos que empiezan con 26 millones, ahí no tengo como recuperarlo. Digo, hay veces que lo puedo recuperar y veces que no lo puedo volver atrás. Mientras tanto, que si yo hubiera abierto una transacción, yo podría hacer un rollback y en las dos oportunidades podría volver los datos atrás. Y con el commit, una vez que están hechos, cerrarlos. Entonces, vamos con el lenguaje de definición de datos porque lo primero que vamos a tener que hacer es crear una base de datos. Para crear una base de datos, como para crear una tabla, como para crear una vista, como para crear un trigger, un disparador, como para crear una estructura de almacenamiento, una estructura almacenada, una transacción, un código almacenado, lo que sería un store procedure. Digo, la sintaxis siempre es create database, create table, create view, create trigger, create store procedure, create función. Digo, según el objeto que vaya a crear en mi base de datos, siempre empieza con un create. Lo mismo que si lo quiero modificar, iría con un alter, en el supuesto caso de que sea la tabla, alter table, modify column, y ahí modifico la columna con lo que tengo que hacer. Bueno, entonces vamos a dar algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta para crear una base de datos. Este ejemplo es para SQL Server. Entonces digo create database, tengo que poner el nombre de la base, on, y acá le digo, bueno, el nombre se va a llamar ejemplo data, porque va a tener los datos de esta tabla de ejemplo. Segundo parámetro obligatorio, el field name, la ruta donde va a estar. Yo le tengo que decir dónde va a estar, tengo que ponerle un nombre, que este nombre lo elijo yo, que generalmente se pone el mismo nombre que le estoy dando a la base de datos, ¿no? Con la extensión MDF, que es el primary default de la partición primaria por defecto. Le doy un tamaño, digo size, esto va a ser 10 megas, puedo poner los megas o no, size 10, ese va a ser el tamaño inicial con el que va a nacer mi base de datos. Di un my size, un máximo de 50 megas, digo mi base hoy en día tiene 10 megas, pero como máximo va a llegar a tener 50 megas. Y hago un file group donde es un incremental, donde digo, bueno, el incremento va a ser de 5 megas. Cuando vea que llega a los 10 megas, va a pasar a 15. Cuando vea que está llegando a 15, va a pasar a 20. Y así sucesivamente hasta llegar a los 50. Ahora, todo esto que hacemos, nuestra base de datos la tenemos que loguear en algún lado. ¿Se acuerdan cuando vimos SQL Server lo de Transaction Log? Entonces, logon, name, y estoy creando la tabla de Transaction Log, ejemplo log,
file name, la ruta, nada más que acá cambia, en vez de ser MDF es LDF, y también le doy un tamaño, un máximo y un incremento. Esta es la manera de crear una base. Cuando yo la creo, por primera vez la creo en la master. Después, cuando yo quiera empezar a crear tablas, voy a tener que hacer use, ejemplo, y empezar a crear dentro de ejemplo. Entonces, repito, create el objeto, para este caso database, el nombre, on, abro paréntesis, y los parámetros que me pides, el nombre, el path o ruta, el tamaño máximo y el incremento que va a ir del tamaño inicial de cuánto en cuánto va a crecer hasta el tamaño máximo. Logon, esto se va a loguear, me va a pedir un nombre, me va a pedir una ruta, un tamaño máximo e incremento. Creación de tablas, ya creé mi base, ahora creo las tablas. Cuando yo voy a crear una tabla, yo voy a dar de vuelta a lo mismo, create object, voy a crear el objeto, el nombre del objeto, clientes, que clientes va a ser el nombre de una tabla, abro paréntesis y acá tengo que listar los diferentes campos. Cada campo va a ser un objeto y va a tener un tipo y va a tener una restricción o no. Yo acá estoy creando una tabla clientes, que tiene el campo DNI, que va a ser varchar 9, el campo nombre, que va a ser varchar 20, el campo dir, que va a ser varchar 30, y tiene dos constraints o restricciones. Una restricción, que también es un objeto dentro de la base de datos, que me dice que este campo no puede ser nulo, y a su vez una restricción que me dice que este campo es primary key. Voy a crear otra tabla, create table sucursales, abro paréntesis, número de sucursal, el tipo, la restricción que no es nulo, ciudad. Esto es en función de el relevamiento que hicimos y los diferentes tipos de modelado. Ya tenemos que tener a sabiendas de si va a permitir nulos o no va a permitir nulos. Cuando nosotros estábamos analizando las cardinalidades mínimas o máximas, ya ahí deberíamos ir analizando a ver si esos atributos iban a tomar o no valores. Digo, es parte de cuando estamos relevando los datos, el requerimiento. Digo, se supone que en una tabla de sucursal, si la ciudad no es importante, podría ir nula. Ahora, si la ciudad es importantísima, no puede ir nulo. Pero esto me lo va a decir el modelo de negocio. Esto es cuando yo fui tomando el relevamiento a ver si permite un nulo o no permite nulo. Bueno, esta restricción pertenece a esta columna, es una restricción de columna, y esta primary key, que también es un tipo de constraint, pertenece a esta columna. Por ejemplo, voy a crear la tabla cuentas, que la tabla cuentas va a tener dos claves externas, o foráneas o secundarias. Entonces, va a tener de clave externa al número de sucursal y al DNI del cliente. Entonces, creo la tabla cuentas con el tipo, con el nombre de columna código, con el campo código que va a ser de este tipo, con esta restricción, DNI que va a ser del tipo varchar con esta restricción, número de sucursal que va a ser varchar con esta restricción. Digo, ninguno de estos tres campos permiten nulo. Y saldo que va a ser de tipo numérico y por default trae valor 0. Ahora voy a trabajar con más restricciones. Digo que código, DNI y número de sucursal, estas tres
son una clave primaria compuesta. Digo, las tres son clave primaria compuesta. Yo no puedo tener un código de cuenta para un mismo, no puedo tener más de un código de cuenta para un mismo DNI en una misma sucursal. Después digo primary key, estas tres columnas, y después tengo que agregar la constraint, tengo que agregar la restricción de cuáles son foreign key. Entonces digo foreign key, DNI, reference, clientes DNI. Le estoy diciendo, este campo DNI, este que creé, este campo DNI, es clave primaria en la tabla clientes y se llama DNI de la misma manera. NSUCURS, digo foreign key, NSUCURS, reference, sucursales, NSUC. Digo, este número de sucursal para esta tabla está referenciada a esta tabla donde es primary key. Entonces de esta manera yo creo las restricciones de integridad. Le estoy diciendo, che, mira que esta columna en esta tabla es foreign key, pero tené cuidado que en otra tabla es primary key. Esto forma una dependencia. Se forma una restricción, que es un objeto también dentro de la base de datos. Entonces, en conjunto, después van a trabajar las dos tablas, las tres tablas. Digo, si yo quisiera insertar en esta tabla un DNI que no existe, me va a decir, usted no lo puede insertar como clave foránea porque no existe como clave primaria. Lo mismo que si yo quisiera borrar en clientes un DNI, que el DNI figura con una cuenta y sucursal en esta tabla cuenta, me va a decir, usted no puede borrar este DNI porque tiene dependencias en otras tablas. Entonces de esa manera lo que me aseguro es la integridad de mi base de datos, me aseguro la integridad de los datos, que no me van a quedar datos huérfanos, donde voy a tener DNIs en cuentas que no existen como clientes, que eso sería falta de integridad. Digo, podríamos meter cualquier ejemplo, nada, falta de integridad, lo podemos hacer. Entonces, esto que estuvimos viendo, que no podía ser nulo, que es primary key, que es foreign key, está referenciado a otra tabla, que tiene un valor por default, son restricciones a nivel de columna. Digo, el not null es a nivel de cada columna. Yo lo podría, a nivel de cada campo. Yo podría tener una tabla con 100 campos y digo que los 100, si son necesarios, no es arbitrario esto. Si es necesario, ninguno puede ser nulo. O puedo decir este campo es nulo. Digo, si yo tengo un campo teléfono celular y quizás exista alguna persona en mi base que no tenga celular porque tenga teléfono de línea, o viceversa, o cualquier ejemplo. Pero habría que ver qué campo podría ser nulo y qué campo no. Si yo tengo un dato que es relevante para la compañía, como el número de factura, el número de legajo, el número de DNI, y ese campo no puede ser nulo. Si se van a hacer búsquedas por ese campo, si se hace join por ese campo no puede ser nulo. Entonces, la restricción de nulo, la constraint null, es a nivel de columna. La restricción unique lo que me dice es que ese campo para esa tabla, en esa columna, no se puede repetir. Tiene que ser unívoco. ¿Esto para qué me serviría? ¿Se acuerdan cuando vimos en los atributos de las entidades los diferentes tipos de atributos? Que vimos que teníamos atributos identificadores primarios y que teníamos atributos identificadores alternativos. Bueno, el unique sería para un atributo identificador alternativo, porque para el atributo identificador primario va a ser la primary key, que ahí no me va a dejar insertar un duplicado porque es violación de primary key. El gestor directamente dice, no, usted muchacho no puede insertar esto porque ya existe.
y esto es primary key, no se puede duplicar. Ahora, si yo estoy insertando un atributo identificador alternativo, pero en mi tabla de alumnos tengo el número de documento y el número de legajo. Se supone que el número de legajo, por más que no sea primary key, no se puede repetir. Entonces, fue atributo identificador alternativo, porque va a ser unívoco, porque va a tomar, bueno, puede tomar distinto valor si cambian por algo los legajos, pero no debería. Ese campo, después cuando lo paso a la tabla, le voy a tener que informar que es unique. Así no toma, no voy a tener repetido en la misma columna un mismo valor. Bueno, el campo primary key me dice que ese campo es unívoco, que se va a buscar por ese campo, que se indexa por ese campo, que no permite nulos, ya por default no permite nulos, y no va a permitir valores repetidos, no va a permitir una redundancia en mi base de datos con respecto a eso. ¿Por qué? Porque voy a buscar en función de eso. Voy a buscar para modificar, voy a buscar para eliminar, voy a buscar para leer, y si yo voy a hacer operaciones en función de ese campo no podría tener una ambigüedad. Si yo voy a borrar una tabla donde tengo mi campo unívoco, no permitiría el gestor de base de datos, ya ningún gestor de base de datos permite tener duplicidad en este campo. Reference es la referencia a qué tabla pertenece esa columna. En este caso que nosotros dijimos acá, foreign key DNI, reference clientes DNI. Dice, esta columna, este campo, está referenciado a esta tabla donde esta es la primary key. La condición check es una condición a la hora de insertar o a la hora de hacer un update que me da un pseudo dominio de condiciones específicas que debe cumplir ese valor a la hora de ser insertado o modificado. Y es a nivel de columna. Bueno, unique ya lo dijimos. Unique puede ser, recién lo vimos como tablas, perdón, como columnas. Puede ser a nivel de tabla. Si yo tengo, como en este caso, que tengo tres campos, donde los tres son clave primaria, porque es una clave primaria compuesta, yo podría tener dos campos que son unique en la tabla. Entonces la restricción es a nivel de tabla. A restricción a nivel de tabla tengo la primary key, que digo, esta columna es primary key para toda la tabla, pero es primary key de la tabla. Si bien va a ser una columna, pero es primary key de la tabla. Mientras que foreign key, digo, esto es foreign key de la tabla. Y después yo podría poner un check para que cumpla la tabla entera. Tengo restricciones a nivel de columna y restricciones a nivel de tabla. Y vamos a ver ejemplos. Acá hay un ejemplo donde una regla de negocio me dice que no se contratan menores de edad, por ende cada empleado que se va a ingresar en mi tabla de empleados debería tener 18 o más años. Entonces, por una cuestión de no permitir nulos y que ponga un valor por default, directamente por default pone 18. Si yo no pusiera el valor cuando inserto, si yo voy a dejar nulo en el insert, va a poner 18. Si yo pongo el valor que tiene 55 años, pone 55. Pero si yo lo dejo nulo, por default pone 18. Entonces creo la tabla empleados, create table empleados, donde voy a poner un ID MPL de una abreviatura de empleado, ¿no? Evidentemente un ID empleado, donde va a ser numérico, donde va a ser primary key. Voy a poner edad, donde es numérica, donde no puede ser nula,
y por default pone 18 años. Ejemplo de la restricción de check para columna. Ejemplo, voy a tener la columna sexo, que se refiere al género, ¿no? Sexo masculino o femenino. Solo va a permitir el ingreso de un carácter que va a ser F correspondiente a femenino o M correspondiente a masculino. Create table empleados, donde tengo el ID del empleado que va a ser numérico, va a ser primary key, edad que va a ser numérico, que por default viene 18, y va a tener sexo que va a ser de tipo varchar de una posición, es decir, me va a aceptar cualquiera de las letras del abecedario que ocupe una posición. Check sexo in F o M. Y cierro el paréntesis que abrí, ¿no? Digo, uno para este in, el otro para el check y el otro para la creación de la tabla. ¿Qué me dice esto? Este campo va a ser numérico y primary key. Este campo va a ser numérico y por default, si lo inserto como nulo, va a meter 18. Y en este campo me dice que yo voy a meter una sola letra, pero va a ser un chequeo. Si yo pongo una F, lo va a insertar. Si pongo una M, lo va a insertar. Si pongo otra letra, no lo inserta. ¿Por qué se hace esto? Es para minimizar errores, que alguien diga, ah, bueno, es varón o mujer. Como ve la M, en vez de masculino piensa que es mujer, entonces el Antonio dice, bueno, el otro sexo entonces es varón. O de hombre y mujer. Entonces podría tener a criterio de cada uno, digo, si esto... Se supone que esto va a estar enmascarado después atrás de un podría o no estar enmascarado atrás de una aplicación, y va a ser por medio de un submit que me va a mandar la query con datos que se cargaron en un formulario. Pero si no, por las dudas que alguien meta mano y yo soy el que diseñó esta base de datos, y yo quiero que mi base de datos sea buena en el momento que está funcionando, pero también sea buena en el futuro, digo, en el momento que inserto los datos desde el valor 0, ya quiero que mi base de datos sea íntegra. Entonces, pongo esta restricción, la restricción de check, para que mi base de datos sea íntegra y solo tome estos dos tipos de valores. Si bien el dominio va a ser cualquier letra de una posición, mi letra o número puesto como string, ¿no? Y digo, mi restricción va a ser que sea M o F. Bueno, el ejemplo por default ya lo vimos. Porque volví para atrás, perdón. Ejemplo de reference es el que vimos anteriormente. Creo una tabla donde tengo primary key. En esta misma tabla creo el ID donde es clave primaria. Es la misma tabla que vengo creando y agregando cosas. La edad, que es numérico y por default viene 18. Sexo, que tiene la restricción si es femenino o masculino. Y aparte creo número de función que es numérico y está referenciado a la tabla jobs, donde en esa tabla se llama funcID. Este campo es el mismo que este, ¿no? Digo, tienen diferentes, por esto se hace el reference. Este campo es lo mismo que este. Primary key, bueno, esto ya lo vimos en esta misma tabla. Estoy agregando datos y después digo cuál puede ser cuál va a ser primary key y lo dictamino, ¿no? Digo, lo sentencio la creación de la tabla. Va a ser primary key. Foreign key, bueno, lo mismo. Es donde yo digo, este campo es foreign key y está referenciado a esta tabla donde es primary key. Como decía anteriormente, pueden llamarse igual o pueden llamarse de diferente manera. Digo, quizás en una tabla se llama DNI porque es la tabla cliente. Si el campo se llama DNI, ya sabemos que es el DNI de cliente. Y después, donde clave foránea se llama DNI clientes. ¿Por qué? Porque quizás como clave foránea también existe DNI proveedor, DNI camionero, DNI. Y si pongo DNI para todos me confundo. Entonces quizás en la tabla donde es
primario se llama DNI nada más, y en la tabla donde es foráneo tiene otro nombre, o se puede llamar igual, pero bueno, quien lo dictamina es esta restricción que digo foreign key, clave foránea, el nombre del campo, reference, el nombre de la tabla, y el nombre del campo de primary key. Para el campo, la restricción unique, lo único que voy a decir es el campo, espacio, y voy a poner el tipo de restricción. Digo, acá pongo el número de mail que tiene tantos caracteres y digo es unique y no permite nulos, ¿no? Que si yo no le pusiera, igual no, este es redundante esto, el not null, porque al ser único no me va a dejar meter nulos. Foreign key ya lo vimos, unique ya lo vimos. Modificación y borrado de claves primarias. Modificación y borrado de claves primarias y claves foráneas. Bueno, pero primero tendríamos que ver modificaciones de todos los objetos. En esta primera instancia lo que vimos fue un create primero de la base, create de la tabla y creamos algún tipo de restricciones de integridad referencial. Ahora, yo esa base, esa tabla, esas restricciones, si me equivoqué las puedo modificar. Como habíamos visto que teníamos el create, para modificar es el alter. Entonces vamos a ver el ejemplo para modificar una tabla, que va a ser alter table, se le pone el nombre del objeto, y en este caso voy a agregar una columna. Entonces add el nombre de la columna y el tipo. Agregué un campo. Esta tabla tenía X cantidad de campo y ahora tiene X cantidad más el campo país, que es del tipo varchar de 10 posiciones. Digo, lo voy a modificar de vuelta y es más, de 10 posiciones no me alcanza, lo voy a pasar a 20 posiciones. Entonces hago alter table, clientes, en vez de hacer un add, digo, estoy modificando la tabla primero y después veo cómo modifico. Digo modify para la columna país, digo ahora va a ser de varchar tipo 20. Si yo tuviera datos acá, como lo voy a agrandar no tendría ningún tipo de problema, no me va a patalear. Ahora si yo tengo datos que cumplan 20 y lo quiero modificar a 10, ahí me va a decir no lo puede hacer porque hay datos que se truncarían si usted hace esto. Yo los cortaría, digo, si tengo un apellido, no sé, un apellido doble Fernández González, donde tiene más de 10 posiciones, si yo en 20 posiciones entró y ahora lo quiero modificar a 10, como me va a cortar ese apellido no me lo va a dejar hacer. Pero en este caso, como lo estoy agrandando, no hay ningún tipo de problema. Y ahora, digo, primero agregué esta columna, después la modifiqué y ahora la voy a borrar. Es lo mismo. Alter table, clientes, primero digo qué tabla voy a modificar y después hago drop y la columna. Mientras que, cuando quiero eliminar una tabla, es drop el objeto y el nombre del objeto. Por ejemplo, drop table, cuentas. Entonces, ¿cómo vuelvo a hacer un repaso? Para definición de datos, yo estoy definiendo la estructura, creé la base, puedo modificar la base o puedo borrar la base. Y siempre va a ser create database, el nombre y lo que quieras y los parámetros para creación, alter database, si voy a modificar, modify lo que nombre o lo que quiero modificar, o si quiero borrar la base, drop database y el nombre de la base. Lo mismo para las tablas. Alter table, el nombre de la tabla. Add, si quiero agregar algo. Digo, en la base no puedo agregar nada, en el ejemplo que di anterior, porque ya tengo parámetros por default. Digo, los parámetros que la base tiene que tener y yo no los dictaminé, me los pone por default. Entonces voy a modificar, no puedo agregar un parámetro nuevo para creación de base.
Mientras que para las tablas sí, porque puedo agregar n columnas. Creo una tabla con 10 columnas y ahora necesito que tenga 20 columnas. Entonces ahí sí puedo agregar. Entonces, alter table, clientes, add y agrego. O alter table, el nombre, modify y modifico. O alter table, drop y borro la columna. Si no quiero más la tabla, drop table. Y el nombre del objeto. Siempre me va a pedir el nombre del objeto. Lo mismo sería para una vista. ¿Qué sería una vista? Una vista sería como una consulta de una tabla que puede ser parcial o puede ser de toda la tabla y yo le modifico el nombre. O puede ser varias tablas. Por ejemplo, yo tengo una tabla de empleados, employee, y tengo una tabla de departamentos, department, donde voy a hacer un join con ambas, las voy a unir. Después vamos a ver esto cómo se hace, ¿no? Con lenguaje de manipulación de datos. Pero ahora veamos la creación de las tablas. Entonces yo digo, create view, el nombre de la vista que voy a dar, los campos que va a tener, as, y la consulta que me va a llenar esta tabla. Entonces, cada vez que yo después haga un select de esta vista, va a ser lo mismo que yo hiciera un select con este join de las tablas. Esta unión o intersección, si se quiere, ¿no? Porque es un join de estas dos tablas con solo los campos que quiero, esta consulta queda guardada en memoria con el nombre de esta tabla, que no queda guardada en memoria, es decir, se materializa esta consulta en esta vista. Entonces es una vista. Cada vez que yo hago un select de esta vista, me va a traer estos dos campos y yo me aseguro con esto de alguna manera simplificar al programador o al usuario mejor dicho, algunas consultas que quizás serían complicadas. Esto es un join con dos tablas, no es nada complicado, pero si tengo un join con 15 tablas, quizás me conviene guardarlo en una vista y que después la aplicación o el programador o el usuario llame a la vista nada más, donde va a hacer un select de eso y yo estoy enmascarando atrás 15 tablas, una consulta muy complicada. También lo podría hacer por seguridad. Digo, yo podría tener una aplicación donde se conecta por PHP o por HTML o por lo que sea, por algo web, por una aplicación web, donde va a venir una consulta y por una cuestión de seguridad yo quiero enmascarar mis tablas, entonces a mis tablas les cambio de nombre mediante vistas. Y a esa página solo le doy permisos para que lean las vistas. Digo, es usuario de PHP o es usuario de HTML, de esa aplicación web, de ese de ese servidor web que va a consultar la base de datos, el usuario que esté habilitado para consultar la base de datos, solo tendría permiso para las vistas. Puede ser, digo, o simplifico y enmascaro una query complicada, una consulta complicada, o puedo enmascarar también el nombre de mis tablas, por una cuestión de seguridad. Y después esto a su vez se puede hacer un join, etcétera, ¿no? Digo, se puede seguir usando. Lenguaje de control de datos. Digo, hasta ahora vimos lenguaje de definición de datos. Mostramos cómo crear una base, cómo crear una tabla, cómo crear una vista, y así podríamos seguir en crear diferentes objetos de una base. Generalmente lo mismo, digo, si yo quiero crear un trigger, un disparador, me va a exigir que ponga create trigger, el nombre, on, y me va a pedir parámetros que tengo que cumplir sí o sí. Lo mismo que si creo un store procedure, me va a pedir parámetros que tengo que cumplir sí o sí, más la programación que ponga, ¿no? Porque es un almacenamiento, es un procedimiento almacenado donde voy a tener diferentes tipos de sintaxis. Pero digo, los gestores de base de datos hay cosas que las tienen parametrizadas y por default me van a pedir, mira, vos tenés que decirme esto, esto y esto. Como en el caso de la base, que le tengo que decir el nombre, el tamaño, el máximo tamaño, el incremento y dónde se va a loguear, el nombre, la ruta y también lo referente al tamaño. En el caso de las tablas me va a decir,
las columnas, de qué tipo son las columnas. Después si yo quiero agregar restricciones o no, las agrego yo, pero digo, eso pues, me lo pide por default. Si creo una tabla sin columnas, me va a pedir una columna al menos. Y si no le pongo un tipo, me va a pedir que le ponga un tipo. Lo mismo para la base de datos, me va a pedir que le ponga un nombre. Si yo quisiera crear una vista, me va a pedir que le ponga un nombre, me va a pedir la query con la que va a tener esa vista, los campos con lo que voy a llamar o voy a mostrar esa vista. Digo, son parámetros que me los va a pedir obligatoriamente. El día que yo quiera crear un trigger, que quiera crear un stop procedure, que quiera crear una función, va a haber parámetros que me lo va a pedir. Y eso lo veo o lo repaso, porque yo me olvido, con el F1 del gestor de base de datos con el que esté. Pongo F1, busco trigger y veo cuál es el parámetro que me pide para creación de trigger. Bueno, lenguaje de control de datos. Dijimos que el control de datos es el control que vamos a dar sobre un set de datos, o puede ser la base o puede ser una tabla. Y el control puede ser de lectura o de escritura. Acá está metido, bueno, acá está junto, ¿no? Nosotros lo vimos por separado, cuando lo mostré en la PPT no me di cuenta, está por separado la parte de commit y rollback, que es el control de transacciones. Esto es control de datos y esto es la parte de transacciones, está puesto junto nada más, pero son dos cosas diferentes. Ejemplo de una transacción, esto que yo decía que voy a modificar el sueldo, donde el campo sueldo es sueldo menos 1000 cuando el número de proyectos es igual a 3, o el sueldo es el sueldo más 1000. Digo, si el campo, el valor que está tomando para el registro 1 a 1, digo, en uno será X, en otro será Y, en otro será Z, digo, para todos los registros que yo tenga con esta condición de que el proyecto sea número 3, puedo tener diferentes tipos de sueldos, voy restando 1000 a cada uno de los diferentes. Digo, en cada registro se va a modificar por el registro 1 a 1 que vaya leyendo. Lo mismo para la suma. Cuando hago un commit, lo que estoy haciendo es decir cerralo. Acá, acá estoy iniciando la transacción y acá la estoy cerrando para grabar. Yo acá también podría haber hecho, en vez de un commit, un rollback. Entonces toda esta update que hizo vuelve a esta instancia, y en esta instancia todavía no he hecho ninguno de los dos updates. Digo, o pongo commit o pongo rollback. Bueno, autorizaciones o restricciones de privilegios. Habíamos visto que era grant o revoke. La sentencia es grant privilegios on object to user y el tipo, las opciones del grant. El privilegio puede ser o todos los privilegios, o el uso, que en este caso habla el dominio. Le permito solo hacer consultas, le permito hacer un insert en algunas columnas, permito hacer un update en algunas columnas, digo, permito insertar datos en un campo, permito modificar datos de un campo, o borrar, o referenciar a un objeto de otra tabla. También puedo hacer una restricción sobre el dominio, puedo hacer una restricción sobre las restricciones pueden ser del dominio, de una tabla o de la vista. Los usuarios puede ser public para todo el número, para todo el mundo, o puede ser por cada usuario en particular. Mientras que, digo, en MySQL, por ejemplo, para que se conecte una estructura de una plataforma de cliente servidor, si se quiere, donde se van a conectar de otro server a mi base de datos,
para que vea esa IP yo le tengo que dar privilegios a esa IP. Si no, no se puede ver. Entonces yo me aseguro que de ese servidor solo pueden consultar. Y a su vez digo qué usuario de ese servidor puede consultar. Lo mismo, como tenía el create y el drop, acá tengo el grant y el revoke, donde puedo revocar alguno de los privilegios o puedo revocar algún usuario, o puedo revocar, digo, yo podría decir, bueno, este usuario ahora no lee más, o este usuario ahora no escribe más, o digo, bueno, este usuario ahora no quiero que elimino el usuario, no tiene privilegios para nada. Entonces, en función de si elimino el objeto o el usuario, yo le podría poner la restricción de que sea en cascada o sea restrictivo. Digo, bueno, borrar el usuario para todo, en todas las tablas que tenga privilegio. Bueno, esto es lo que vimos hasta esta clase. Perdón, bueno, esto es lo que corresponde a esta clase. El lenguaje de definición de datos, el lenguaje de control de datos. La clase que viene vamos a ver algo del lenguaje de manipulación de datos. Yo les voy a estar mandando una notificación con los vamos a manejar por notificaciones, esto es lo que les tengo que decir para no ponerlo ahora en el video. Bueno, buena semana y gracias.